recordarles el viernes estuvimos hablando de Samuel, que Samuel era un profeta de Dios, que fue por decirlo así, el último juez de Israel, aunque la Biblia también dice, ¿verdad?, que sus hijos juzgaron a Israel, solo que el pueblo de Dios los desechó, porque por causa de algunas cosas. Y quiero que vayamos a leerlo. Sería Samuel, primera de Samuel, capítulo 7. Versículo 3, lo tiene, me dice amén. Dice: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las astucias, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astoretas y sirvieron solo al Señor. Y bueno, vamos a brincar al capítulo 8, versículo 1. Y aconteció que cuando Samuel era ya viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo, en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que les saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo conmigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre él. Amén. ¿Se puede sentar? Como les decía, el viernes hablábamos de que Samuel era un profeta de Dios, pero que hablamos de cuando él era niño. Ahora vamos a hablar de cuando él ya era anciano. Hablamos y decían, les decía yo que Samuel, eso fue una promesa de Dios, y dice la Biblia que Dios se acordó de Ana. Y es muy interesante, ¿verdad? Dice que su esposo se llegó a ella y dice que el Señor se acordó de ella. Y entonces la Biblia dice que en ese tiempo Elí era quien juzgaba a Israel, el sacerdote. Y sus hijos dice que estaban pervertidos. Que dice la Biblia que eran hijos de Belial, hijos del diablo, por decirlo así. Y dice que la visión escaseaba, que no había palabra de Dios. Y lo que les decía yo a ustedes era que
A pesar de todas esas cosas, Ana llevó su promesa al Señor y dejó a su hijo ahí. Y no dijo, bueno, es que no hay palabra, no hay visión, no puedo cumplir mi promesa, sino que ella cumplió su promesa. Y entonces, ahora vemos a Samuel, capítulo 7, capítulo 8, y ya es un anciano. Y que entonces él juzga a Israel, pero por causa de que ya era anciano, pone a sus hijos, que eran dos que muestra aquí, Joel y Abías. Pero lo interesante es, hermanos, que, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos que Samuel fue el último juez de Israel, antes del rey primero, que fue Saúl, pero también sus hijos fungieron como jueces. Pero lo interesante aquí es que dice que ellos no siguieron el camino de su padre, pero el pueblo fue y se quejó con Samuel. Es muy interesante que ellos, por causa de que había sobornos, había ganancias deshonestas, fueron y se quejaron a Samuel. Pero cuando estaba allí y sus hijos hacían unas perversidades, dice que menospreciaban la ofrenda y hacían muchas cosas, usted lo puede leer. Ahí nadie nunca se quejó. Nunca nadie fue, o mínimo la Biblia no lo menciona, que alguien se haya quejado y haya ido con el sacerdote, mira, esto pasó. Quita a tus hijos, quítate, ya no te queremos a ti, de juez ya no queremos, nadie dijo nada. Pero sin embargo, cuando está Samuel y pone a sus hijos, el pueblo se queja y dice, ya no queremos que tú juzgues sobre nosotros o tus hijos, sino que queremos un rey. Y usted sabe, hermanos, ¿verdad?, que los reyes se hacen de dos formas, ¿verdad? Uno es por el linaje y el otro es por la conquista. Entonces, ¿de dónde iban a sacar reyes en Israel si no había? Si no habían conquistado nada ya desde hace tiempo, si no habían habido ningún rey, no había nadie que fuera de un linaje, por decirlo así, de rey. Entonces, Dios le dice a Samuel, mira, ellos no te están desechando a ti, sino que a mí. Y eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, que muchas veces nosotros hacemos cosas o decimos cosas que aparentemente son cosas que hablamos o decimos o hacemos y pensamos que estamos perjudicando al pastor, al hombre o a una mujer o a una cierta persona. Pero lo que verdaderamente, al fondo, lo que estamos haciendo es desechar a Dios. Decimos, no, es que yo no... Voy a dar un ejemplo, unos ejemplos. Un ejemplo que se me viene a la mente, que probablemente es el más difícil, ¿verdad?, de hablar, una cosa muy difícil de hablar es, ¿verdad?, el de los diezmos y la ofrenda. Y decimos, bueno, yo no diezmo, yo no ofrendo, ¿verdad?, porque gracias a Dios aquí no pasa eso, pero hay lugares que sí, ¿verdad?, que usted mira que los pastores se compran una moto y andan con su barco, su bote, y andan, ¿verdad?, viajando, y todo eso, bueno, cada quien tiene su dinero, pero a veces se mira y se da cuenta uno, bueno, como una vez vi un video, alguien mandó un video, que decía un pastor, bueno, Dios me dijo que hiciera una bodega, ¿verdad?, que porque ahí iba a guardar todos los carros de lujo que Dios me iba a dar, y la gente toda gritándole, amén, amén, ¿verdad? Y dice, ya estoy acabando la bodega, ya la hice, ¿verdad? Dice, ahora me faltan los carros. Y la gente toda bien contenta, alegre.
la otra vez también miré un video, ¿verdad?, de un pastor que decía, a un pastor americano que se jactaba, él se jactaba y dice: yo tengo la casa más grande de todo el estado. Eso lo voy a decir para que no lo vaya a buscar. Dice: yo tengo la casa más grande de todo este estado, decía. No hay ningún pastor que tenga una casa tan grande como yo. Y luego decía, ustedes no tienen mansión, dice, ustedes lo que tienen es una casita. Dice: yo tengo una mansión. Y esos son sinvergüenza, son ladrones. Que Dios nos va a juzgar a todos, ¿verdad? Amén. Pero está el ejemplo, ¿verdad?, de que decimos: no, es que yo no ofrezco, no diezmo nada porque no. Porque creo que no es. Porque por eso digo que es algo difícil de hablar. Y decimos: no, yo no apoyo en esa área por cualquier cosa. Pero lo que no entendemos es que no estamos haciéndole un mal al hombre o a la iglesia o a la organización, por decirlo así, sino que le estamos desechando a Dios, el mandato de Dios. Y entonces, y así hay cosas. No, yo no voy a orar por fulano, por fulana, porque él no ora, o lo que sea. Pero no le estamos haciendo necesariamente solo un mal a esa persona, sino que estamos desechando a Dios, por decirlo así. No desechando por completo, pero estamos desobedeciendo a Dios. Amén. ¿Verdad? Porque Dios dice que debemos orar unos por otros. Y como le digo, son ejemplos que quizás pegan en llagas, ¿verdad?, que tenemos, pero es necesario hablar la palabra. Amén. Que debemos entender, hermanos, que hay cosas o acciones que hacemos a veces, o cosas que decimos, o actitudes que tenemos, que pensamos que estamos afectando a personas o a situaciones terrenales, pero a veces lo que es que estamos desechando o poniendo a un lado a Dios y el amor de Dios. Amén. Porque le dice el pueblo a Samuel: mira, ya no te queremos a ti después. Tus hijos no los queremos. Danos un rey. Y el Señor le dice, y Samuel se entristeció. Pero el Señor le dice: mira, no te están desechando a ti, sino que te están desechando a mí. Por eso le digo que hay cosas que hacemos a veces que parecieran terrenales, parecieran materiales, físicas, pero muchas veces el trasfondo es espiritual. Como si diéramos un ejemplo bíblico, si miráramos la vida de David, quizá pensaríamos: bueno, David, y siempre decimos, y cantamos, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y sí lo era, la Biblia lo dice. Pero sí, como eso, yo les he contado en diferentes prédicas, que era un hombre que tenía muchos errores. Amén. Muchas fallas. Amén. Y uno de la Biblia dice que uno de los peores pecados que tuvo fue que parece que dice, en una versión dice que era una iniquidad, que lo que le hizo a Urías. Amén. Y a este hombre no solo lo afectó, ¿verdad?, indirectamente, pero también directamente, que lo mandó a matar. Aunque él no lo mató, pero lo mandó a matar, básicamente. Y entonces, ese es el pecado quizá más grande que él tuvo, ¿verdad?, que nosotros miramos. Pero aparte de ese, hay muchos pecados más que él tenía. Y sin embargo, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un ejemplo, y eso para mí es uno de los más fuertes, por decirlo así. Porque recuerden que él tenía varias mujeres. Primero le dieron a Mical, y después dice que tomó otras 7 en Hebrón, lo llaman 8, ¿no? Y también dice que tenía como 10 concubinas, ya son 18. Y después dice que tomó más mujeres, imagínense.
Entonces, como tenía diferentes esposas, por decirlo así, tenía hijos, ¿verdad?, de diferentes mujeres, y eran medios hermanos, ¿verdad? Y entonces la ley, pero el problema, hermanos, que les dije la otra vez, y el problema que está aquí, de lo que lo voy a decir, era la falta de la lectura de la Biblia. En ese tiempo, ¿verdad?, de la ley. Porque a veces se casaban entre medios hermanos, aunque la ley decía que no se podía hacer. Pero obviamente, como eran personas de hijos del rey, en cierta forma por eso lo hacían. Pero bueno, entonces este hombre que se llamaba, no me recuerdo cómo se llamaba, pero hubo uno que dice que violó a su media hermana. Imagínense, algo muy difícil, ¿verdad? Y dice, para empezar, ese pecado era, la ley decía que el hombre que hiciera eso lo tenían que matar, ¿verdad? Y había había diferentes reglas, ¿verdad? Porque decía si pasó en la ciudad, si pasó en el campo, ¿verdad? Entonces la mujer tiene que gritar. Porque si no gritaba, era que era otra cosa. Decía, tiene que gritar para que la gente la escuche, ¿verdad? Para que la siguen o lo que sea. Había diferentes leyes. Pero hace él esto, y dice la Biblia que Absalón, que era hermano de padre y madre de ella, se esforzó mucho. Y dice que cuando David se dio cuenta, dice que se enojó mucho. Pero usted mira, usted lee y busca la Biblia, nunca le hizo nada así. Entonces, para empezar, como le digo, por ley lo tenían que haber matado. Mínimo, ¿verdad? Entonces, él hizo otras cosas, pero mínimo lo tenían que haber matado por lo que hizo. Porque no solo dice que le hizo esto, sino que después le abrió la puerta y la sacó y la mandó para su casa. Entonces dice que ella se puso un silicio, porque era todo lo conforme a las costumbres y las tradiciones de ella, ¿verdad? Entonces la gente se dio cuenta, porque andaba caminando y se dio cuenta la gente. Y la gente miraba, y David dice que se enojó, se fue a la casa, ¿verdad? Se enojó con los demás, le gritó a todos en la casa, rompió la televisión, salió para afuera y le pegó un árbol con un palo para que se quitara el enojo, ¿no? Pero nunca hizo nada. Nunca le llamó la atención a su hijo, nunca le dijo nada. O a lo mejor sí le llamó la atención, pero la Biblia no, parece que no lo pone. Ahora, imagínense, algo así tan grave. Y David no hizo nada. Por eso le digo que él tenía muchos defectos. Y quizá usted diga, hermano, pero si yo no tengo ese defecto tan grande, ¿va? Entonces, nosotros también podemos, si no tenemos ese defecto como lo tenía él quizá, entonces nosotros también podemos llegar a tener el corazón conforme a Dios. Porque él lo tenía y tenía esos defectos. Y más, había más defectos, ¿verdad? Pero ese era uno. El otro que les dije, ¿verdad? Que mandó a matar a Urias. No lo mató él, pero le dijo a su, creo que se llamaba Joab, a su mano derecha, le dijo, mira, llévatelo a la guerra y ponlo en primera fila. Ahí es donde caen las flechas. Ahí es donde son los primeros que se mueren por causa de las espadas. Ahí ponlo, dijo. No, pero es que él es de aquel grupo, es de los del grupo de más allá. No, ponlo ahí al frente. No lo puso al frente porque era muy valiente, ni porque quería que se llevara una victoria grande, sino que lo puso ahí a la primera fila de la batalla para que lo mataran. Entonces Dios le cuenta eso por pecado, por iniquidad.
Entonces, hermano, David tenía un montón de errores, como nosotros, ¿verdad? Porque nosotros a veces miramos a Elías, como dice la Biblia, que Elías era como nosotros. Pero miramos a Elías haciendo descender fuego del cielo, corriendo más rápido que unos caballos. Y dice que comía comida de ángeles. Imagínense todas las cosas que hacía Elías. Pero tenía problemas emocionales. ¿Verdad? Porque iba y se escondía y se, como decimos nosotros, va deshabitado. Le caía depresión. Porque le pusieron ahí en el Facebook, mira, cuando te veas te voy a hacer esto, ¿verdad? Y se asustó y se fue y se escondió. Y eso, imagínense, le dijo al pueblo, agarren a esos profetas y mátenlos a todos, 850 en total. Y luego sale una mujer, va y le dice, así te voy a hacer yo mañana. Y se fue, y se escondió, ¿verdad? Se asustó. Cuando él le dijo al pueblo, hermano, 850 hombres mataron. 800, usted sabe lo que son 850 personas. No cabían aquí. Y sin embargo se levanta una mujer en contra de él y se aguada todo. ¿Verdad? Pero no era cualquier mujer, ¿verdad? Porque dice la Biblia que era una bruja, ¿verdad? Era hija de un brujo. Y la otra vez también les dije, ¿verdad? Que mandó a matar a Nabot, creo que era, para robarle un pedazo de tierra. Y entonces, usted ya sabe, ¿verdad? Cómo terminó ella. Dice que se la comieron los perros, ¿verdad? Pero hermanos, lo que le quiero dar a entender es que a veces hacemos o decimos cosas que aparentemente se las decimos a un hermano, que aparentemente se las decimos a alguien, pero verdaderamente nos está afectando también espiritualmente. Porque, como dice la Biblia, no podemos bendecir a Dios. Oh Dios, te alabo, te canto con gozo, aleluya, gloria a Dios. Y después salir, ir a la casa y decir, ese hermano me cae tan mal, que cuando lo vea le voy a dar un sapo. Eso es algo, ¿verdad? Como de broma, pero sí hay, sí existe, ¿verdad? Y sin embargo, gracias a Dios que aquí no, aquí todos nos llevamos bien. Pero sin embargo, hermanos, a veces hacemos cosas que desechamos a Dios. Y sin embargo, Dios muchas veces nos habla. Pero llega al punto que como le dijo a Samuel, déjalo, haz lo que te diga. Y nosotros le decimos, Señor, quiero ir a tal lugar. Y el Señor te dice, no. Señor, quiero ir a tal lugar. Y el Señor te lo impide. No necesariamente que te diga, no, te sale mal esto, no tienes dinero, te tomó el carro. Y el Señor, quiero ir a tal lugar, se te tomó el carro, te quita, no traes dinero. Y dice, ahora sí voy a ir, ahora sí, se te pone esa llanta. Y estamos a fuerza porque queremos ir a tal lugar o queremos hacer tal cosa. Y el Señor te lo está impidiendo, de una u otra forma. Pero llega al punto que dice, Señor, ok, como le dijo a Samuel, haz lo que te diga. Y no es que era la voluntad de Dios, hermano, que Israel tuviera rey. Sí era la voluntad de Dios que ellos tuvieran rey, porque en la ley decía que iba a haber rey. Y dio el Señor instrucciones. Cuando tengan un rey, y da las instrucciones. Y una de las leyes que estaba en la ley era que dice que el rey, y miren, y lo que les acabo de decir, por eso lo menciono, decía que el rey no podía tomar muchas mujeres. Y como ya les dije, David tenía mínimo 18. Mínimo. Bueno, más, porque después dice que tomó más mujeres. Y después Salomón, a eso sí se pasó, ¿verdad? Algunos hermanos dirían, gloria a Dios, ¿verdad?
pero sí se pasó, dice que agarró como 1000 o 1001, no me recuerdo. Pero imagínense, la ley sí decía que iba a haber rey en Israel, pero esta gente se adelantó 40 años, porque el corazón de Dios iba por David. Pero David quizá ni había nacido todavía, y ellos, Samuel, danos un rey, queremos un rey, porque dice, en otro versículo dice que ellos querían ser como las otras naciones. Y ese es el error nuestro, de la iglesia, que la iglesia, como les dije la otra vez, tenemos el error que muchas veces queremos ser como los demás, y no como los demás hermanos de la iglesia, no, como las demás personas del mundo. Queremos ser. Es que todos en mi trabajo traen botas vaqueras, entonces yo también me voy a poner botas vaqueras. Es un ejemplo, ¿verdad? Cómprese sus botas vaqueras. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Y decimos que queremos las botas, y todos queremos traer botas. ¿Por qué? Porque queremos, bueno, nosotros no, pero hay muchas personas en el Evangelio que lo que anhelan es ser como las personas de allá. Miran a los artistas, a los que cantan, y no cristianos, sino que, bueno, el problema es que luego los cristianos, artistas cristianos, miran a los artistas mundanos. Entonces, la gente, el pueblo de Dios quiere ser como los del mundo, porque le dijeron a Samuel, mira, queremos un rey para ser como los demás pueblos, como las demás naciones. Pero Dios les había dicho, mira, ustedes no van a ser como las demás naciones. Les dijo, van a ser diferentes. Ustedes tienen que ser diferentes. Y Señor, pero es que allá se ponen tatuajes, ¿verdad? Yo también quiero mi tatuaje. Va a decir, hermano, pero la Biblia no dice nada en contra de eso. Bueno, el Antiguo Testamento sí, el Nuevo no dice nada. Pero muchas veces, hermano, esas cosas, no solo lo de los tatuajes, pero de todas esas cosas, muchas veces son manifestaciones físicas de una condición espiritual. O el trasfondo de por qué lo hacían. Eso es lo de los tatuajes. Generalmente se hacía en la antigüedad por causa de que eran pueblos paganos que lo hacían para honrar a sus dioses. Eso generalmente era la razón por la que se ponían eso. Entonces ese es el trasfondo, ¿verdad? Entonces, y usted me puede decir, hermano, pero es que el Nuevo Testamento, el Señor nunca habló nada de eso, no. Y la ley sí lo dice, ¿verdad? Pero obviamente yo entiendo que muchos dirían, bueno, ya no estamos en la ley. Pero el mirar el por qué lo hacían, por qué se hace. Pero bueno, cada persona es dueño de su cuerpo, por decirlo. Y entonces, hermanos, la gente, ¿verdad? La Israel le dice al Señor, queremos ser como las demás naciones, queremos ser como los demás pueblos. Danos un rey que salga con nosotros a la batalla. Miren, lo que ellos querían era lo visual. Porque Samuel les dijo, mire, este rey les va a quitar la tierra. No nos importa. Este rey les va a quitar los hijos para la guerra, para los soldados. No nos importa, se los damos. Les va a quitar las hijas para los hijos. Si Salomón agarró como 1000, por eso les decía, ¿de dónde cree que las sacó? Algunas sí las sacó obviamente de los pueblos con los que hacía alianzas, ¿verdad? Como 300, ¿no? O 700, no me recuerdo. Pero ¿dónde salían las concubinas? Eran doncellas, ¿verdad? Doncellas que se las daban, imagínense, y no eran ni esposas, eran concubinas. Entonces, hermano, Samuel le dice al pueblo, mire, el rey les va a quitar los impuestos, les va a quitar a los hijos, las hijas, les va a quitar las tierras, el ganado, les va a quitar un montón de cosas. Y ellos dijeron, no nos importa,
se lo damos, hasta le damos de más. Pero sin embargo, como les dije, no se quejaron con Elí y con los hijos de Elí, que dice la Biblia que eran los hijos del diablo. No se quejaron con ellos. Pero sin embargo, con Samuel, que era un hombre de Dios, claro, sus hijos estaban mal. Dice que aceptaban sobornos. ¿Y usted de quién piensa que eran los sobornos? Pues del pueblo. Del mismo pueblo eran los sobornos y las ganancias injustas de ellos. Ellos mismos eran los que iban con los hijos de Samuel y les decían: mira, aquí te traigo unos $100 de más para que me hables y me menciones. Ahora estás predicando. Un ejemplo, ¿verdad? Y aquí mira, y te traje una sandía, ¿va? Para que verte bien. Sobornos, ¿verdad? Ganancias injustas, todas esas cosas. El mismo pueblo era el que hacía eso. Pero sin embargo van con Samuel y se quejan. Y le dice el Samuel: ¿ustedes piensan que mis hijos están mal? Pues el rey va a estar peor. Estos les quitan mordida, ¿verdad? Como dicen. Pero aquí les va a quitar todo, les va a quitar el pastel entero. Estos les quitan un pedazo de la ganancia. Aquel les va a quitar tierra, les va a quitar hijos, les va a quitar sus hijas, les va a quitar ganado. Hasta el gato se va a llevar. Y le dijeron: no nos importa, queremos un rey. Y entonces lo que se quejaban era lo mismo que querían. Qué irónico, ¿verdad? De lo que se estaban quejando era lo mismo que estaban pidiendo. Solo la diferencia era que iba a ser algo visual, algo no estamos contentos, por decirlo así, internamente, pero tenemos a un rey al que podemos ver. La Biblia dice que Absalón se paraba en la puerta del palacio. Ya con esto voy a terminar. Se paraba en la puerta del palacio y la gente venía y decía: es que vengo a ver al rey porque tengo un problema. Y él les decía: el rey no te va a escuchar, no te va a hacer justicia. Y luego decía: pero si yo fuera rey. Pero sabe que él era para empezar, un malagradecido, y era un malvado, pero no todo lo que decía era del todo mentira. Porque como les dije, lo que le pasó a su hermano. ¿Usted no cree que él fue con su padre a decirle: hazle justicia a mi hermano? No me recuerdo cómo se llamaba. Hazle algo a ese. Si no lo quieres matar, pues no lo mates, pero castígalo, mándalo lejos. ¿Usted cree que Absalón no fue con su padre a pedir justicia por su hermano? Y por eso le decía: el rey no te va a escuchar el asunto que tienes, no te va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque él ya lo miraba, que pasaba algo y David no decía nada. Y entonces, hermano, eso es el problema de pedir algo antes de que lo podamos soportar por los Dios. Dios sí quería poner en Israel un rey, que era David, pero ellos querían uno antes, 40 años antes, y le decían: danos un rey. Entonces Dios no buscó al hombre que era conforme al corazón de él, conforme al corazón de Dios, sino que buscó al hombre
que visualmente era el hombre más imponente sobre todo Israel. Porque no les dio el rey que los iba a llevar a la bendición, a la prosperidad, a la justicia, sino que les dio el rey que visualmente era el más imponente. Les dio al hombre más alto de Israel. Que este hombre era el más alto en todo Israel. Dice que el más alto le llegaba a los hombros. Entonces era el más alto. Y le dijo, bueno, ¿quieren un rey que para que ustedes miren cuando vayan a la guerra y esté frente a ustedes? Bueno, este sí va a sobresalir. Desgraciado, al más alto. Pero su corazón no era conforme al corazón de Dios. Era un hombre que empezó bien, ¿verdad? Como muchos reyes. Pero que muy pronto se desvió. Y rápido, ¿va? Y empezó por usurpar funciones que no le quedaban a él. Decía, bueno, Samuel no viene el que va a hacer el sacrificio, yo lo hago. Yo hago el sacrificio. Ya lo miré como lo hice varias veces. Ya lo he visto como él ora. Yo también voy a orar por la gente. ¿Sí? Voy a ministrar. Pero sin embargo no le tocaba a él eso. Su lugar era liderar, dirigir. Y ¿verdad? Y decía, no, pues si Samuel lo puede hacer, yo también. Yo soy el rey. Y es lo que debemos, hermanos, nosotros con esto. Si se olvida todo lo que dije, acuérdense de esto. Sepamos cómo orar a Dios, pero también, por decírselo de una forma muy simple, agarremos la onda cuando le pedimos algo a Dios y parece que hasta el mismo Dios lo está impidiendo. Y nosotros ahí estamos como Balaam, ¿verdad? Señor, mira, me dicen que si vaya a predicar allá me van a dar $1,000. O que si me vaya allá me van a dar una ofrenda. Y el Señor le dice, no vayas. No te mandaba eso, no vayas. Ok, está bien. Y el otro día, Señor, pero es que tienen necesidad. Sí, ¿verdad? Quieren que vaya y me van a dar una buena ofrenda. Y no vayas, y así, y hasta que el último el Señor le dijo, ok, ve. Pero no era la voluntad de Dios que fuera. Pero sin embargo le dio otra oportunidad, le dijo, ok, ve, pero vas a decir lo que yo te digo. Amén. Así que, hermanos, entendamos que muchas veces el tiempo de Dios está más adelante y a veces nosotros lo queremos forzar las cosas. A veces queremos pedirle algo a Dios porque si lo pedimos en oración ya creemos que se va a cumplir como si fuera frotando la lámpara mágica. Pero muchas veces no es la voluntad de Dios, o a veces sí es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. Amén. Y recordemos, hermanos, que muchas veces también menospreciamos ciertas cosas, como dije al principio, y pensamos que ese hermano o esa hermana, o ciertas cosas físicas o materiales, pero muchas veces tienen un trasfondo espiritual. Como le dijo el Señor a Samuel, no te desechen a ti, sino que a mí. Aunque ellos le dijeron a Samuel, no te queremos a ti, ni a tus hijos. Ya. Amén, así que vamos a orar. Si alguien necesita oración, puede pasar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, de tu gracia, Señor.